Feliz día en el nombre de Yeshua. Continuamos con el libro de Oseas, con el capítulo 4. Vamos a compartir la parte 4. En la última parte nos quedan 5 versos de este capítulo 4 para así terminar todo este capítulo. El título que tenemos para esta presentación viene del verso 1, como hemos dicho en cada ocasión, cada 3 ocasiones anteriores. No hay verdad, no hay fidelidad, no hay conocimiento en el pueblo hebreo. Einemet, Gesed, Vedat, Baam. Ibrí son las palabras que el Elohim viviente, el Elohim de Israel, mandó para el pueblo de Israel. Estamos compartiendo esta presentación bajo el título Profecías al Día. ¿Por qué? Porque simplemente lo que sucedió en el pasado nos sirve como manual de instrucciones para que aprendamos no repetir los mismos errores, aprender de los errores de nuestros antepasados para no cometer los mismos errores y no, obviamente, no sufrir las mismas consecuencias, la misma desgracia que vino sobre nuestro pueblo. Hemos quedado en el verso 15, hasta tenemos unos cuantos versos más para completar el capítulo 4. Oseas capítulo 4, verso 15 dice: si tú, Israel, te prostituyes. Y aquí tenemos tres pasos, tres direcciones: que no se haga culpable Judá. Es decir, bueno, si Israel eligió prostituirse, alejarse de Elohim y seguir su propio camino, se da una directriz para la casa de Judá: que no se haga culpable Judá. ¿Cómo se va a hacer culpable la casa de Judá por la prostitución de otro? Bueno, en un estudio sobre la santidad que Elohim reclama en el pueblo de Israel, hemos visto que al tener en cuenta el error de nuestro hermano y no compartir, no reprenderlo, no ayudarle a superarlo, nos hacemos culpable con el silencio que tenemos para con él, nos hacemos culpable o nos cargamos con la culpa de este. ¿Vale? Si tú, Israel, te prostituyes, que no se haga culpable Judá, dice, en primer lugar. En el segundo lugar, la segunda indicación para el pueblo de Judá, a los residentes de Judea: que no vayas a Gilgal, no subas a Bet-Aven, ¿vale? Y de aquí un tercer factor, bueno, sería 4: no vayas a Gilgal, no subáis a Bet-Aven, no juréis por vida de Adonai. Serán 4 directrices, 4 indicaciones dirigidas específicamente para la casa de Judá, como instrucción, como indicación a la casa, sobre la casa de Israel. Mira, tenga él como ejemplo: si ellos hicieran así, no os hagáis culpables. Por ende, no subáis a Gilgal para que no os hagáis culpable, no subáis a Bet-Aven y no juréis por vida de Adonai. La sentencia para Israel había sido pronunciada. Ella había sido declarada incorregible. El mensaje se vuelve, en este caso, de Efraín a Judá, con este verso 15. El verso 15 es para el resto del reino del sur, es decir, a la casa de Judá, y sirve como una advertencia de no seguir el ejemplo de Israel para que no comparta la misma sentencia. Este verso es nuestra base. Este verso 15 es nuestra base, y el sentido que expresa nos sirve para poder usar los escritos del pasado como manual de instrucción, a fin de saber evitar los errores que han cometido nuestros antepasados, para que no nos hagamos culpables también y, como consecuencia, sufrir el mismo destino. El concepto profecías al día vino como resultado de este principio. Si nuestros padres se hicieron culpables transgrediendo la Torá de nuestro Elohim, que nosotros no nos hagamos igual culpables de una misma actitud transgresora. Gilgal estaba entre Jericó y Jordán. Era uno de los principales santuarios de Israel. Una vez fue un lugar sagrado dedicado a Adonai, como pueden ustedes mismos leer en el libro de Josué capítulo 5, verso 10 al 15, en 1 Samuel capítulo 10, verso 8, y también en 1 Samuel capítulo 15, verso 21. Pero más tarde fue profanado por la idolatría y el Elohim de Israel lo desechó. Bien, como pueden leer en Amos capítulo 4, verso 4, Amos capítulo 5, verso 5, Jueces 3, 19, son algunas citas que les pido que ustedes mismos vayan leyéndolo para así tener mejor el contexto. Bet-Aven significa
casa de iniquidad, o bien de vanidad, o igual de ídolos. ¿Vale? El nombre puede ser una corrupción deliberada del nombre Betel, el santuario que también aquí en Betel era un santuario principal, que significa Betel, significa casa de Elohim. Esta casa de Elohim se había convertido en un centro de idolatría. Betel fue también un lugar sagrado. Esto lo puede ver leyendo Génesis capítulo 28, verso 17, capítulo 28 igual verso 19, capítulo 35, verso 7. Pero Jeroboam lo convirtió en un centro de adoración pagana, como resulta en Primera Reyes, capítulo 12, verso 28 al 33, y también puede probarlo en Amos, capítulo 3, verso 14, y capítulo 7, verso 13. Probablemente porque la ciudad estaba situada sobre una colina, según se indica en Josué, capítulo 16, verso 1, y como bien sabe, se buscaron todos los lugares altos, porque aquí se creía que al estar más alto, más cerca del cielo, están más cerca de las deidades que veneraban sobre todas las colinas. El profeta Osea alienta al pueblo de Judá a no ir a esos lugares de adoración corruptos y a no hacer juramentos descuidados usando el nombre de Adonai. Hoy no hay Gilgal y tampoco Betel, donde se adoren ídolos, mitos deificados, deidades falsas, en lugar de del Elohim viviente. Pero estás rodeado de falsos profetas, pastores, dichos sacerdotes que sirven a Baal. Hay un sinnúmero de lugares que se han convertido en lo mismo que se convirtieron Gilgal y Betel. El mensaje es que si sabes que tus familiares o tus amigos van a lugares donde se adoran deidades ajenas, lugares donde no se enseña la santidad para el Elohim viviente, ni se enseña la obediencia a las instrucciones de la Torah, es mejor para ti no acudir a tales lugares donde se invocan deidades ajenas, no sea que te llenes de inmundicia sin darte cuenta y un espíritu de rebeldía actúe dentro de ti y llames hasta llegar a llamar bien al mal y mal al bien. Si los residentes de Judea se les prohíbe, si a los residentes de Judea se les prohíbe ir a tales lugares y jurar vive Adonai, porque jurar por su nombre en un lugar de idolatría sería asociar al Elohim viviente con los ídolos, lo cual Elohim prohíbe expresamente. Esta fórmula de juramento vive Adonai o viva Adonai fue designada por mismo Adonai. En el Deuteronomio 6, capítulo 6, verso 13 y en capítulo 10, verso 20 pueden ver esa indicación. Pero aquí este juramento está prohibido, pero no de una forma absoluta, sino en conjunción con la idolatría y la mentira. Pueden leer Isaías 48, verso 1, Ezequiel 20, verso 39, Sofonías 1, verso 5, para ver cómo se usaba mal el nombre del Elohim de Israel al asociarlo con los nombres de otras deidades. La misma actitud se tiene hoy día entre muchos mesiánicos y judíos mesiánicos, quienes invocan la Trinidad bajo la idea que solo es otra forma en cual se ha dado a conocer el Elohim viviente, o llaman con el nombre de otra deidad, aunque estos falsos nombres, estos otros nombres de otra deidad pertenecen a falsos Mashiach, o igual pueden ser nombres blasfemos. Con estos otros nombres es llamado el mismo Redentor y Mashiach de Israel. Y eso, claro, no lleva ni la señal de la bendición del Elohim de Israel, todo lo contrario. Él condena esta actitud porque él es un Elohim celoso y no comparta su honra con los ídolos, ni permite que su nombre sea asociado con los nombres de otras deidades o de falsos dichos salvadores. Por esa razón, ocultó el conocimiento sobre su identidad a tantos años, tanto tiempo. Ahora tenemos el gozo, el privilegio de tener acceso a este conocimiento y poder recuperar nuestra herencia, nuestra posesión, nuestro tesoro más preciado, el conocimiento sobre quién y cómo es el Elohim de Israel. Adonai condena el concepto de llamar al Elohim de Israel con el nombre de alguna otra deidad ajena a la de Israel, pensando que total no importa cómo llames a Elohim, ya que él acepta a todos en su gracia. Ese es el concepto de muchos. Él condena este concepto. Este falso concepto enseña que el Elohim de Israel es venerado en toda parte, pero bajo otros nombres. Entonces no hay nada especial en llamarlo de una
forma específica, concreta, pero él dejó bien clara su voluntad y su deseo y no está dispuesto a ser ni comparado ni asemejado con otras deidades, ni ser llamado con los nombres que pertenecen a otras deidades. En Sofonías 1, capítulo 1, verso 4 al 6, se deja claro que todos aquellos que hablarán o específicamente jurarán usando el nombre del Elohim de Israel, situándolo al lado de otros nombres de otras deidades, serán extirpados por completo. Eso queda aquí como advertencia a quienes todavía usan nombres inventados en el mesianismo o peor de los cristianos para dirigirse o referirse al Elohim viviente. Elohim mismo había mandado a Israel a que éste invoque su nombre. ¿Vale? La instrucción, hemos dicho, en Deuteronomio 6, verso 13, capítulo 10, verso 20 también, menciona Jeremías capítulo 4, verso 2. Pero él lo mandó esto para que sea involucrado en medio de la inmundicia idolátrica, así que les retira este privilegio para no ser nombrado junto a otros nombres de otras deidades paganas. Como vimos Isaías 48, verso 1, Ezequiel 20, verso 39, Sofonías 1, 5 son algunas citas que mencionamos. Esta servirá como advertencia para los que invocan el nombre de Yeshua, al igual que lo llaman con otros nombres cristianos o inventados en el mesianismo. La instrucción es jurar diciendo, viva Adonai, pero el juramento debe hacerse correctamente, es decir, en verdad, en juicio y en justicia, porque al hacerlo así se honra su nombre. Y entonces sigue la cita diciendo, las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Es como se instruye que observemos y que obremos en Jeremías capítulo 4, verso 2. ¿Vale? Jurar, vive Adonai en verdad. Jurar, es decir, hay que hacerlo, pero de esta forma. Porque al hacerlo en una forma justificada, en un justo juicio, en verdad y en justicia, esto traerá honra al Elohim viviente, traerá gloria a su nombre y todos los demás podrán ver esta bendición. Capítulo 4, verso 16, libro de Osea, dice verso 16, ya que Israel se ha embravecido cual vaca brava, estoy citando de la edición Corona de Jerusalén, no olviden, los va a apacentar ahora Adonai como un cordero en ancho prado. Quizás para algunas personas les suena rara porque no está acostumbrado con el lenguaje metafórico hebreo y a no vivir, quizás los que viven en la ciudad les cuesta un poquito entender estas expresiones más que si no tienen conocimiento sobre eh, los rebaños, sobre las ovejas, sobre los animales, el trato del pastor para con ellos. Por eso, tratamos de explicar un poquito el sentido. Ya que Israel se ha embravecido cual vaca brava, dice, los va a apacentar ahora Adonai como a un cordero en ancho prado. Israel es descrito como obstinado, pues rehúsa responder a Adonai como es debido que obre un siervo ante la presencia de su rey. Otro sentido de este texto sería así. Israel es terco como una becerra cerera, ¿vale? Es decir, que actúa como uno que o una que se esfuerza por librarse del yugo, como uno que arroja el yugo de su cuello. Esa es la actitud de nuestro pueblo, ¿vale? Estamos hablando de él porque es la realidad, no estamos hablando en forma despectiva, sino en la forma más sincera de la realidad que no hay que ignorarla, ni cerrarla, ni pasarlo por alto, sino tomarla así como está. Es nuestra herencia, aunque desgraciada es lo que hemos heredado y esta culpa trajo desgracia sobre nosotros. Ser consciente de la realidad y por qué estamos donde estamos no es para despreciar a nuestros antepasados, para decir que gente más malvada, esos fueron nuestros padres y a los padres se honra por lo que son, no por lo que hicieron. Por lo que hicieron, aquí la Torah los juzga y por desgracia nosotros siendo hijos de nuestros padres sufrimos consecuencias de los actos de ellos. El estudio que estamos haciendo es para que aprendamos este pasado y no repetirlo, ¿vale? Este yugo es la Torah. Para el alma que desea vivir sin reglas, sin nada y nadie que le diga qué hacer, cuándo hacer y cómo hacerlo, sin nada y nadie quien le reprenda, corrija, advierta, exhorte cuando se da el caso. Las instrucciones de la Torah son vistas solo como estorbos.
en el camino de una supuesta felicidad que una persona anhela tener al vivir libre de la ley. El ganado puede alimentarse de forma segura en el campo abierto, debido a que no son presas fáciles de los depredadores, porque son animales grandes, ¿no? Pero los corderos, en lugar espacioso, se pueden alejar fácilmente del pastor y son vulnerables. El punto que presenta Adonai a través de su profeta Osea es claro. Si actúas como una vaca testaruda, no esperes ser protegida como una oveja obediente. ¿Vale? Profecías al día, usamos el pasado para entender el presente, porque lo que pasó pasará, nada nuevo debajo del sol. Lo que sucede, basta verlo en el pasado. Y lo que vemos que sucedió en el pasado, debemos ver qué es lo que sucede hoy en día. Solamente hace falta ubicarnos o pedir al Espíritu del Elohim de Israel, del Elohim de los Espíritus, que nos purifique la vista a fin de que podamos ver la realidad tal como es lo ve. Para ayudar un poquito en ese sentido, estamos estudiando el pasado bajo este título Profecías al Día, para ver desde el pasado la realidad presente. Un otro capítulo de la Biblia, estudiado bajo este título Profecías al Día, hemos visto, o en él hemos visto el buen sentido cuando Elohim guía a su rebaño a un pastizal ancho. Así que les invito a leer o estudiar el capítulo 30 del libro de Isaías, y en especial verso 23, que hemos explicado, eh, donde se presenta este espacio ancho donde pueden comer, bueno, ciertos animales son mencionados aquí, Isaías 30, verso 23. Les invito a ustedes que lean la cita o en todo caso pueden escuchar el audio o estudiar el estudio, porque creo que también hay una guía de estudio en PDF sobre este capítulo, Isaías capítulo 30. Ya que Israel desechó el yugo de la Torá, se situaron fuera de la alianza, en falta del conocimiento verdadero. Por lo tanto, en lugar de hablar con bendición, aquí en el verso 16 se dice con ironía: a los corderos les gusta pasear a sus anchas, pero no les es tan seguro como un campo pequeño, cercado y protegido de las fieras. Elohim apacentará a Israel, pero será con la vara. Israel ya no será más apacentado en el angosto territorio de Israel, porque se cansaron de la cerca que les parecía una limitación. Por eso actuaron como vacas bravas, ¿no? Tratando de saltar, romper, librarse del yugo. Ahora serán apacentados en anchura, a saber, serán esparcidos en el destierro por el ancho reino de Asiria, como una presa fácil para sus enemigos, como los corderos, los que son tímidos, gregales, y no son como las vacas, animales grandes, poderosas, solitarios y fácil, que no, estos animales son presas difíciles para los depredadores. En cambio, las ovejas, los corderos tiernos son presas fáciles de fieras salvajes cuando se hallan esparcidos, sin la protección del pastor, sin una valla, un lugar que los proteja. Entonces la expresión los alimentaré como un cordero en lugar grande quería decir: iréis a Asiria y seréis esparcidos entre las naciones por bastante tiempo. Mi pueblo vivirá por largo tiempo sin rey, sacerdote, pilares de culto, ¿no? Hemos visto en el capítulo, eh, en ese libro de Oseas. Hay un sentido positivo y bendito cuando hay obediencia de por medio. Apenas cuando Israel llega a estar consciente de la situación desgraciada en donde lo llevó el deseo de vivir sin obediencia hacia la Torá, y desde la angustia en arrepentimiento invocará al Elohim de sus antepasados, el cual en su misericordia podrá cambiar la desgracia en bendición. Vamos a ver 3 versos para ver un poquito el contraste. Dice el Salmo 118, verso 5: desde la angustia invoqué a Adonai y me respondió. Adonai, poniéndome en un lugar espacioso. ¿Vale? Cuando estamos en la angustia, invocamos a Adonai, lo llamamos, Él nos responde. Y aquí está la expresión positiva: poniéndome en un lugar espacioso. Le voy a dar 2 versos más. Salmos 4, verso 1 dice: respóndeme cuando clamo, oh Elohim de mi justicia,
tú que en la angustia ensanchaste mi camino, ten misericordia de mí y oye mi oración. Y el Salmo 18, verso 19 dice, Él me sacó, ya es respuesta a la oración, Él me sacó a un lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí, ¿vale? Aquí está la justicia y la acción de Elohim cuando uno con un alma humilde, en auténtica teshuvah, clama en angustia a Adonai. Él lo libera, lo sitúa en un lugar espacioso. En este caso, ser colocado en un lugar grande es una expresión de bendición. Si bien antes me presionaba por todos lados, los problemas, los enemigos, ahora Él me dio espacio y libertad por todos lados para que pueda moverme sin obstrucción ni dolor. Esa es la bendición que trae la restauración. Eso es lo que trae el camino de la restauración. Un prado es un lugar plano donde crece cierta variedad de especies que no crecen demasiado altos y cuyas raíces no tienen una gran profundidad. Es un lugar húmedo donde crece un pasto tierno. Eso es aquí donde Él nos invita, Adonai nos invita, como bajo este símbolo que somos ovejas de su prado. Un prado es un buen alimento, un buen pastizal, buenas aguas también. Adonai quiso que a través de las instrucciones de la Torá podamos vivir protegidos de cualquier enfermedad, aflicción o falta que sea, ¿vale? Digamos, dejámoslo aquí. Protegidos de los enemigos físicos, espirituales, los que sean. Pero cuando el conocimiento sobre las intenciones de Elohim para con nosotros se pierde, la locura hace a uno ver las bendiciones como maldiciones. Y lo que la Torá enseña son vistas como restricciones, como un yugo de cual hay que librarse para que libre de la ley uno pueda vivir en la mítica gracia. Creo que se dan cuenta de la alusión al concepto cristiano. La ley, la Torah fue puesta sobre el madero a cómo vivimos eh, por medio de la gracia, porque se supone que el Mesías que ellos tienen cumplió la Torah por ello, por ende ya no hace falta que nadie cumpla nada más porque ya estamos libres de ella, porque la ley es adversa, es un yugo pesado y hay que vivir por la gracia. Bueno, entiendan la alusión. Cuando uno aparta su oído para no escuchar las correcciones, corre en los lazos del liberalismo y desde allí ya no sabe separar el bien del mal. Lo demás sobrevendrá en forma natural y de repente uno se encuentra practicando toda clase de cosas que la Torah prohíbe al ser adversas al buen desarrollo del ser humano. Pero cuando entra la locura, ya una persona no tiene más facultad. Lo que antes odiaba, no deseaba, es lo que llega a practicar, abrazar y amar. Cuando uno elige este estado supuestamente libre del yugo, porque es lo que desea, ante la libre elección no se puede hacer nada. Así que no es extraño a veces leer estas palabras, mene, mene, tekel, ufarsin, es decir, medido, medido, hallado, falta y dividido. Cosa que en nuestro caso, en nuestro contexto se presenta así. Dice verso 17, Oseas capítulo 4, verso 17. Efraín se ha pegado a sus ídolos. Déjale. En el tiempo cuando fueron dadas esas palabras sobre la casa de Efraín, la casa de Judá, en el territorio de Judea, aún no estaba tan dada a la idolatría como iban a estar un tiempo más tarde. Dado o pegado a ídolos denota una acción voluntaria que en este caso se identifica como la de un fornicario que se hace una sola carne con una ramera, como enseñaba Shaul en 1 Corintios capítulo 6, versos 16 al 17. Bueno, hemos hablado sobre esto en partes anteriores, en las partes anteriores del libro de Osea. Pero es más fácil, más concreto aquí citar 1 Corintios 6, 16, 17, versos 16 y 17, porque muchos están más familiarizados con los escritos apostólicos que con las indicaciones del Tanaj. Saben que nuestro Elohim no comparte a su amada Israel con otro Elohim. Y si Israel va en pos de otra deidad, lo hace desechando o alejándose del Elohim de Israel. Como uno que ama con pasión a su prometida, no la deja irse con facilidad. Pero aunque está dispuesto a pagar un precio, como vimos en el caso de Osea, y es precisamente lo que hizo nuestro Redentor, Elohim Redentor,
Aunque está dispuesta a pagar un precio para rescatar a su prometida, si ésta decide de buena voluntad hacerse una con una otra entidad, al Elohim de Israel no le queda más que dejar libre a su prometida mediante una carta de separación para que toda acción sea justificada. Se reclama justicia en todo. Elohim es el rey de la justicia, por ende actúa como es debido para que nadie pueda presentar alguna queja sobre él. Aunque aquellos que eligen este camino, aunque no son conscientes de la elección que hacen, se les respeta la decisión. Demasiados perderán sus almas por tomar malas decisiones. Y esto porque no han aprovechado el tiempo de visitación. Es una alusión, esta palabra, este término, este dicho en lo que se indicó en Lucas capítulo 19, verso 44. Lucas 19, verso 44 es una palabra que Yeshua dirijo hacia la casa de Judá en los tiempos cuando él estuvo presente en medio de ellos. Déjale al destino que han elegido, no sea que al ocuparte de ellos caigas tú también con ellos. Es el mensaje para aquellos que han elegido aún servir al Elohim viviente. La indicación recuerdan lo que Moisés dijo a la casa de Leví. Los levitas de mi lado y los que amaban a Elohim se pusieron de parte de Moisés, dejando a los demás a sufrir ciertas consecuencias. ¿Vale? Al hacer esta acción, para con algunos es una obra difícil, sabiendo que dejarlos a seguir sus propios caminos, esto los llevará directo a la destrucción, pero es lo que es justo. ¿Vale? Hay que respetar el libre albedrío, la decisión de una persona, y si se vuelve adverso de esta forma, no le queda más que dejarlo seguir su propio camino. El verso anterior advertía que debido a la elección que ha tomado Efraín en alejarse de Adonai al servir a los ídolos, el Elohim de Israel simplemente dejaría a Efraín solo a su merced. Cuando el poderoso ejército asirio subió en contra de ellos, Israel ya no contaba más con el escudo defensor del Elohim viviente. Entonces tuvo que pelear por sí mismo. Eso es, Elohim lo dejó solo. Ya saben lo que sucedió. Todo el reino del norte, Samaria fue conquistada, pasada por la espalda, llevados todos al destierro. Israel desde aquel momento no volvió a tener identidad ni hasta el mismo instante cuando apenas recuperamos el conocimiento sobre nuestra identidad, y por eso muchos tratan de buscar regresar a sus raíces. La locura hace a uno pensar que el Elohim viviente es igual a lo que uno quiere y que puede hacer con él lo que le parece porque a él no le importa. Total, si uno practica una forma de culto, creen algunos, lo que sea y como sea, el Creador valora todo sin importarle nada. La realidad es que el Elohim de Israel es un Elohim celoso y no comparte el culto con ningún ídolo de este mundo. Pero como decía, la locura convierte todo el buen sentido y el sentido común en rebeldía. Dado que estamos en guerra con un enemigo demasiado superior a nuestras capacidades físicas y espirituales, como enseñaba Shaul en Efesios 6, necesitamos que el Elohim viviente no nos deje solos jamás. Este enemigo se presenta como un león rugiente, dispuesto a acechar a una presa fácil. Yeshua nos advirtió, nuestro Redentor, de que solo si quedamos en sus manos podemos estar seguros y además producir buenos frutos, ya que sin Él o apartados de Él, nada que hagamos puede servir para la vida eterna y el maligno estará esperando a devorar. A veces el peor enemigo no es el mal que está fuera de nosotros, sino nosotros mismos. Hasta de nosotros mismos necesitamos que Adonai nos proteja, ya que la carne, es decir, el corazón, es desenfrenada y está fuera de control en deseos anti-Torah. No por nada Shaul dijo, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque veo en mí una ley, ¿no?, que está en contra de la ley que tiene mi mente. Veo en mi carne, ay, la ley de la carne, ¿vale? Y que nuestro Elohim nos deje solos es lo último que necesitamos en nuestra vida. Todo lo que Elohim debe hacer para asegurarse de que un alma vaya a la destrucción es simplemente dejarla sola. Pero ojo,
Él es justo, Él no compartirá casa con otro espíritu ajeno a Él mismo. Por lo tanto, hay que procurar llenar, llenar uno su alma del Elohim de Israel y no permitir a otro espíritu ajeno que entre dentro. ¿Vale? Eso se logra a medida que se gana conocimiento sobre las leyes de la Torá, se gana conocimiento sobre el Elohim. Entonces, cuanto más conocimiento sobre Elohim, más lleno mi alma con los principios sobre él. Osea capítulo 4, verso 18 dice, en saliendo de beber, se prostituyen más y más, prefieren a su perez la ignomía. Reina Valera traduce así, su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. Como lo decía en partes anteriores, en este capítulo 4, en varias ocasiones, he citado de la edición Reina Valera por ser mejor, una traducción mejor que Corona de Jerusalén en este contexto. Su bebida es agria, es otro sentido. Es una metáfora que expresa la total degeneración de principios o un libertinaje desenfrenado, porque no se trataba de un simple pecado común, sino de una actitud tan abandonada en prácticas anti-Torá que el resultado es comparable con el vómito de los borrachos que huelen agrio. Algo semejante se enseña en Isaías capítulo 1, verso 22. Ustedes lean. Cuando las personas que tenían un buen carácter pierde toda virtud como el vino mezclado con agua. En Apocalipsis 13 indica que una actitud tan corrompida se asemeja a un mal del estómago que hace a uno vomitar. En este caso, hablando Elohim sobre el estado laodiceense que hay en la vida, en las almas de la persona, es decir, ni están dedicados a servirle a Él, ni están como los gentiles, no están ni siquiera neutros, es decir, que no saben nada. Bien dijo Yeshua, si en una nación gentil se hubiesen hecho las obras, las maravillas que se obró en Israel, esas naciones hace mucho que se hubiesen convertido debido a la vista. Pero así Israel vive en este mismo instante, en este sentido, caliente, templado. Y este es como uno que tiene mucha sed, entonces en lugar de beber un agua fría que le haga bien, bebe una agua caliente, ¿no? En un tiempo crea un mal al estómago, da la sensación de vomitar. El texto declara lo siguiente, el texto de Osea capítulo 4, verso 18. Ellos son idólatras, es decir, prostitutas que se apegan a sus prácticas vergonzosas, aunque es claro que no hay ningún beneficio en no saca ningún beneficio, ningún provecho de lo que están haciendo. Donde Reina Valera, hay un dato importante aquí, habla de príncipes, el texto hebreo usa una palabra curiosa que es mejor conocida como magen. ¿Vale? Todos saben de este famoso símbolo sionista, que nosotros no lo aprobamos, de hecho estamos en contra de este símbolo que se llama Magen David, ¿vale? El escudo, el dicho escudo de 6 puntas, esa estrella de 6 puntas, dicho escudo de David. Entre su significado, este término Magen define un escudo pequeño, figurativamente sirve como símbolo de protección, como un protector, ¿vale? Ya, que hace un escudo, obviamente, sirve para proteger. De aquí el escudo que tenemos aquí en defensa de la verdad, un escudo con 2 espadas cruzadas. El escudo obviamente está puesto para defender, para proteger al que está detrás. También la piel de gruesas escamas del crocodilo se pueden presentar a través de este término magén, ¿vale? Entre los sentidos son los siguientes: armado, escudo, paves, príncipe, ¿vale? También el de príncipe. Los dirigentes en Israel eran los príncipes, quienes a su vez debían servir como un escudo para defender la identidad física y espiritual de la nación hebrea. Pero en lugar de eso, como está escrito, como dijo Yeshua, muchos dan la vuelta al mundo y al mar para convertir a uno en un hijo de la perdición. Abran bien los ojos en busca de aquellos que son un escudo para los que se refugian tras la defensa que pueden brindar.
No sea que confíen en un escudo humano que no es bastante probado, que no puede retener las flechas envenenadas del maligno, ¿vale? Pero que pillan la metáfora o lo que quieren transmitir estas metáforas. Prueben bien las piedras angulares, ¿vale? De aquellos en quienes confían que os pueden brindar ayuda. No sea que confían como nuestro pueblo confió en sus líderes y juntos perecieron en el destierro. Y si encuentra un buen escudo, Magen, una buena piedra angular, una buena defensa, procure no actuar como los que resisten o resistían al sacerdote, como se dirijo en el verso 4, lo que hemos presentado cuando hemos investigado el verso 4. Osea capítulo 4, verso 19, dice la última cita, el viento los cerrará entre sus alas y se avergonzarán de sus sacrificios. Avergonzados o desilusionados por su vergüenza sería, porque resultó que esperaban el socorro por medio de los sacrificios que ofrendaban a los ídolos. Hay un verso que no tuve tiempo para buscarlo, lo parafraseo, suena de esta forma: cuando el Elohim de Israel actuará, los que invocaron otros nombres o confiaron en otras deidades o en otros salvadores, en otros mitos, ídolos, en JC, ¿no? En el famoso Mesías Salvador del cristianismo, por ejemplo, dice el Elohim de Israel, que os salve, acudan a ellos ahora, que os salven esas deidades, o que encuentren socorro en estos nombres que invocan, pensando que no importa, vale que sea, el que sea, porque es igual. Cuando él dijo bien claro, solo hay un nombre en cual si su pueblo invoca, tendrán salvación. Por ende, dos nombres es agregar a la palabra de Elohim, porque él dejó bien claro, solo hay un nombre. Y se repitió en los escritos apostólicos que solo tenemos un nombre dado a los hombres entre el cielo y la tierra, en cual tenemos salvación. Por ende, invocar un otro nombre que no es el correcto, lleva a uno a perdición, ¿vale? El viento los cerrará entre sus alas y se avergonzarán de sus sacrificios. Es decir, muchos traen ofrenda a estas deidades ajenas usando los nombres que están invocando. Hay un montón dentro de las redes mesiánicas. Llegará el momento cuando gritarán e invocarán al estilo de los que servían a Baal en el monte Carmelo delante de Elías. Gritarán, se harán cortes, harán lo que sea, esperando que estos nombres o la deidad que se supone que invocan traen esos nombres les traigan socorro, ¿vale? Lo mismo trataron de hacer los creyentes filisteos cuando tenía en medio de ellos la arca de la alianza y padecían de enfermedades. Lo mismo le sucedieron a los sacerdotes de Baal en la tierra de Egipto cuando las plagas cayeron sobre ellos y sus deidades no pudieron salvarlo. La historia se repite y por eso tenemos las 7 postreras plagas. El resultado final de la ignominia es que el viento arrollará a todo. Su sacrificio no les traerá las bendiciones que ellos procuran obtener, sino solamente vergüenza, ¿vale? Estoy hablando en el pasado, traten de sacar provecho para el presente, porque si siempre voy a tratar de actualizar, se va a hacer muy largo. Por eso resumo, espero que entiendan el concepto que estoy presentando de buscar el pasado como fundamento para que entiendan el presente. Siempre voy a compartir de esta forma y bajo este concepto todo lo que viene bajo el título Profecías al Día. Todo lo que comparto tiene un trasfondo o sirve como enseñanza para el tiempo que vivimos. El mensaje era que Israel será barrido de su tierra. Es lo que se menciona Oseas capítulo 4, verso 16. De forma repentina, el viento lo cerrará entre sus alas y se avergonzará. Bueno, la consecuencia después, de forma repentina y violentamente, como el viento se lleva lejos el polvo y la paja. Bueno, el símbolo del viento ya sabe que en las escrituras sirve para símbolos de guerra, tormenta, destrucción, algo que trae desgracia, destrucción. Sobre las alas del viento hay, aquí le voy a dar 4 citas. Salmos 18, verso 10, Salmos 104, verso 3, Jeremías capítulo 4, verso 11, Jeremías capítulo 4, verso 12 también le sirve
para ver un poquito en contexto sobre este significado, las alas del viento. Que tener viento en alas también es una expresión que lo hemos estudiado en el libro de Zacarías, donde vimos las dos mujeres que llevaban la efa, en la visión de la efa, que eran dos mujeres que tenían dos alas y esta tenían viento en sus alas. Llevó la efa lejos de Israel en la tierra donde le corresponde. La maldad, el lugar que corresponde a maldad, porque Elohim de Israel quiere sacar lo malo de su pueblo para restaurarlo. El malo, pues que quede en el lugar que le corresponde al mal, hasta el momento que será destruido. A veces cuesta comprender la ira de Elohim, que es como una tempestad fuerte, pronta, acelerada, acelera a la ruina a los pecadores impenitentes, ¿vale? Que no se arrepientan. Es más común conocer una deidad que tolera todo en su bondad, que nunca se enoja y que nunca manifiesta venganza. Por eso, a muchos le cuesta comprender cómo es posible que en el libro de las Revelaciones, en el libro de Apocalipsis, se les hable sobre un cordero enojado, ¿no? Parece algo incomprensible. Para el que está acostumbrado a una deidad de amor y paz, un cordero enojado, o que el Elohim viviente se enoje y que en su enojo mate sin piedad, esta justicia no es entendible. No por nada Él se presentó a través del sentimiento del profeta Osea, para que así entendamos un poco sobre su sentimiento ante la traición de aquel o aquella para quien Él ha pagado un precio a coste en sangre, ¿no? Mejor que uno se esfuerce en adquirir el conocimiento sobre el verdadero amor y la verdadera justicia del Elohim viviente para que se sitúe bajo su escudo en el día cuando Él traerá la retribución conforme a los hechos de cada uno. Aquí vamos a parar, amén, para los que escucharon y para los que sacarán provecho de este capítulo 4, de lo que se nos dio para compartir sobre este capítulo con la bendición del cielo, con el Espíritu del Elohim de Israel. Con su permiso vamos a seguir, si nos va a permitir, con el siguiente capítulo a su debido tiempo. Hasta entonces, que Él nos guíe a cada uno según su voluntad, que nos ayude a recuperar esta identidad que hemos perdido, a recuperar lo que es Emet, lo que es Gesed, lo que es dar, lo que es verdad, fidelidad y conocimiento, porque esas tres características que faltó a nuestro pueblo y a causa de esta falta, estamos donde estamos, esparcidos entre las naciones. Ahora, con su ayuda, que podamos recuperar de a poquito esos principios para recuperar nuestra identidad, recuperar nuestra fortaleza y ser nuevamente, eh, una vez que volvemos o emprendemos el camino de regreso a nuestra casa de forma más literal posible, que esto sea ya pronto, esperamos, volvamos a ser una nación fuerte y para siempre, ¿vale? Que el nombre del Elohim de Israel sea honrado, que el nombre de Yeshua sea glorificado siempre y su Padre también sea bendecido hoy y siempre. Shalom a todos.